Se hallaron 19 cadáveres carbonizados. Es un hecho que no se puede normalizar. No se puede normalizar ni por la prensa, ni por los gobiernos, ni por nosotros mismos. El hecho de que estas atrocidades ocurran frecuentemente no son la excusa para normalizarlas. Debemos escandalizarnos, aterrarnos, molestarnos, preocuparnos. Y más aún cuando se piensa que son personas que están huyendo de la miseria, de la falta de oportunidad, de la inseguridad. Porque se sospecha hasta hoy que en su mayoría serían migrantes guatemaltecos del municipio de Comitancillo. Allá, hoy las familias tienen miedo. Miedo por lo que pasó y por lo que podría volver a pasar. Según las autoridades municipales, al menos el 40% de la población ha emigrado. Comitancillo es una comunidad pobre. Muchas casas del pueblo son de lodo, piedra y paja. Y la mayoría de las construcciones sólidas que, según los vecinos del pueblo, se levantaron fue gracias a las remesas que mandan los que arriesgaron sus vidas en una ruta en la que corren muchos riesgos, entre ellos el de ser masacrados. A una semana de la tragedia de Santa Anita en Tamaulipas, aún no hay certeza científica que confirme que entre las víctimas había guatemaltecos. No la hay, y lo vuelvo a subrayar. Luis Alberto Rodríguez, que es el vocero de seguridad del estado de Tamaulipas y que estuvo en este programa, nos dijo que hasta ahora, en el avance, ¿no? No le digo que en la entrevista que le hice esta semana, no, en el avance de esto. Me dice que hasta ahora el trabajo forense ha permitido determinar el sexo de algunas de las víctimas. 16 eran hombres y al menos una era mujer. En el caso de otros 2 cadáveres, imagínense usted el grado de carbón en el que quedaron. 2 cadáveres no pueden identificar el sexo. De plano. Según las autoridades de México, se espera que el gobierno de Guatemala entregue las muestras de ADN de los presuntos familiares para cotejarlas con el ADN de los 19 cuerpos. Este viernes Guatemala envió varias de las muestras, y el resto llegarán el martes de la próxima semana, de acuerdo a información del vicecanciller del país, Eduardo Enrique Hernández. Escuche. Incluso trajeron dentro de los familiares, ¿verdad? Lo que les solicitamos era que necesitábamos familiares directos, ¿verdad? Padres o hijos, para poder hacer los contrastes con mayor certeza. Al momento se han hecho ya 15 exámenes, de los cuales ya hemos enviado el día de hoy 7 a México completos. Y falta un presunto adicional, que podríamos estar completando el día lunes la toma de las muestras, y el resto de los envíos podrían ser posterior al día martes de la próxima semana. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, viajó este viernes hasta el departamento de San Marcos, en el que se ubica Comitancillo, y se refirió a la tragedia que calificó como un crimen horrendo. Escúchelo. Dado a la forma en la que están los cuerpos, es imposible reconocerlos. Están totalmente calcinados. Se cree que algunos de ellos puedan ser guatemaltecos. Se cree. Nadie tiene la certeza de que los 19 sean locales. Por eso estamos esperando. Sí creemos nosotros que hay 2 personas que eran las que encabezaban el grupo, que son de Comitancillo, un padre y un hijo que eran supuestamente los coyotes del grupo, que se creen que sí están entre las víctimas, pero no podemos confirmar. Al retorno inmediato de las personas que se logren la identificación, nosotros nos haremos cargo de todo el retorno y haremos todo el seguimiento judicial para asegurarnos que la justicia en México se le aplique a las personas que hayan sido responsables de este crimen que tan
Realmente horrendo, ¿verdad? Señor presidente, ¿cómo evitar esta migración Desarrollo del país. Eso es lo que dice el doctor Yamatei. Un crimen horrendo. Y sí, efectivamente lo es. Pero también es horrendo que esta gente tenga que salir de Guatemala, doctor Yamatei. También es horrendo las condiciones de vida que tienen en Comitancillo y en muchas zonas de Guatemala, donde hay extrema pobreza. Es horrendo que los gobiernos no atiendan esas necesidades para que la gente no arriesgue su vida. Es horrendo que los gobiernos sigan sacando ventaja de las remesas porque la economía de su país no puede ser suficiente para que tengan una vida digna. Eso también es horrendo. Pero de eso no se habla. De eso no se escucha. Ni de un gobierno, ni del otro, ni de cualquiera de donde vengan esos migrantes. Pues a todos esos gobiernos les digo eso también es horrendo. Y muchos lo califican como un crimen. Vamos en directo hasta San Marcos, Guatemala. Allá está Michelle Mendoza, quien más temprano estuvo en Comitancillo, donde habló con familiares de migrantes que creen que los muertos de Tamaulipas son suyos. Los vecinos de Comitancillo tienen previsto reunirse el domingo en el Parque Central para honrar a las víctimas e intentar recaudar dinero para las familias afectadas. Michelle, te saludo. La situación sumamente triste, preocupante. Ya dan por hecho que son sus familiares. Aún no podemos confirmarlo de manera independiente. No hay parte de las autoridades. Y bueno, allá, por tantas cosas que hemos revelado en este programa, esta llamada telefónica en la que supuestamente una de las presuntas víctimas habría hablado con su mamá y le habría dicho que estaban disparándoles y después se perdía la comunicación. En fin, todo lo que hemos recabado en este programa pues apuntaría y reforzaría esta teoría, aunque no es un hecho todavía. Michelle, ¿cómo estás? Así es, Fernando, gracias. Pues lamentablemente es un pueblo entero totalmente en luto, hay tristeza, hay desolación, sobre todo incertidumbre, ¿no? Es un listado compuesto por 13 personas que fue entregado a de la municipalidad, también por parte de Cancillería, dando uno a uno el nombre específicamente de cada una de las personas con las que no se ha tenido contacto desde el viernes pasado, que fue la última vez que muchos de ellos se contactaron con sus familiares acá en Comitancillo y que decían estaban en suelo mexicano. Una de ellas es la hermana de Marvin, un joven de 22 años, Fernando, que logró graduarse de bachiller acá en su comunidad. Sin embargo, no encontró trabajo. Su hermana, su madre tiene padecimientos en la espalda y eso fue lo que lo motivó a salir hace aproximadamente 15, 17 días hasta esta noticia. Ellos ya dan por hecho que ha fallecido su familiar y esta es lo que nos ha comentado la hermana y puedes observar detrás de ella el altar con todas las fotografías de Marvin de 22 años. Él dijo que estaban cerca de la frontera y él dijo que estaban en el monte, pasaron la noche en el monte. Y no se preocupen por mí, yo estoy bien. Tal vez al rato nos van a venir a traer o no sé, pero lo cierto es que sí, estamos en el monte y por mí no se preocupen, yo estoy bien, dijo Sol, es el único que él dijo la última. ¿Cuándo fue la última vez que lograron hablar con él? Es el jueves. Fernando, otro de los relatos, porque cuando llegamos a las familias es cuando empezamos a descubrir cuáles son los motivos que los hicieron dejar todo, ¿no? Y emprender el viaje. Uno de los relatos más desgarradores es del padre de Santa Cristina, ella de tan solo 20 años, que también decidió emprender el viaje, pero todo con el propósito de juntar dinero para lograr operar a una de sus hermanas menores que tiene un padecimiento. Esto nos dijo su padre. Ella se fue por una necesidad, tanto ella personal y por su papá, por el amor a la familia. Y tenemos una nena con labio, la purina. Entonces ella no le gustaba ver a su hermanita como estaba. Era ansioso de operar a su hermanita porque
Aquí en Santa Cruz, Comitancillo, casi la mayoría somos escasos recursos económicos. Entonces ella soñó ir allá en Estados Unidos con esa ansiedad de superar la familia, especialmente por la nena. Pero de repente en el camino, no sé si es el destino o de repente fue mal cuido, pero nosotros solo le ponemos en la mano de Dios. Pero ese era el anhelo de mi hija, operar a su hermana y quizás ver por nosotros con papá. Fernando, lo más insólito de todo esto es que en todas las historias que hemos recabado, ellos no, al preguntarles qué piensan sobre lo que sucedió, la tragedia, pues ellos no te pueden responder. Ellos lo único que quieren es que sus familiares sean identificados y que sean repatriados hacia su país. Claro que va a ser sumamente impresionante, dado que ellos los despidieron de una manera muy diferente y ahora, en medio de esta tragedia y con la necesidad tan grande que se vive en esta zona, muy pegada a unos 60 kilómetros de la frontera con México, pues no sabemos qué va a pasar ahora, ¿no? Lo que sí, que tú bien decías, es que para este domingo se ha organizado que las 13 familias que están buscando a sus desaparecidos estén en el Parque Central de Comitancillo y se va a realizar una serie de eventos para recaudar fondos, incluso para operar a la pequeña hermana de Santa Cristina, que pues lamentablemente probablemente habrá perdido la vida, pero todavía no lo sabemos porque ya lo hemos dicho, las autoridades todavía no han identificado a las víctimas. Sería una buena muestra de buena voluntad y una oportunidad para el gobierno del doctor Yamatei, de Alejandro Yamatei, el que el Estado ayudara en la operación de esta pequeñita. Sería un buen gesto de humanidad, doctor Yamatei, que tomaran la iniciativa de darle el apoyo a esta pequeñita. Aún no sabemos si su hermana ha muerto, pero el objetivo era ese. Creo que el Estado podría mostrarse muy humano si tomara en cuenta estas necesidades y de alguna forma los apoyara. Si es que esto le costó la vida, lo menos que pueden hacer es apoyar a esta pequeña. Y si no, que ojalá así sea, creo que también el Estado podría apoyar a esta pequeña. Michelle Mendoza en vivo desde San Marcos, Guatemala. Gracias, Michelle. Gracias a ti. Buenas noches. ¿Sabes qué? Lo que más duele, siempre uno ve a esta gente tan humilde, de verdad. Tan humilde. Yo siempre pienso, si fueran 19 cuerpos calcinados de la comunidad empresarial de México o de Guatemala o de donde sea, yo no le puedo explicar el escándalo que habría en los gobiernos involucrados, las acciones contundentes que ya hubieran tomado. Pero esta gente es tan pobre que si no fuera por la presión mediática, quién sabe si nos hubiéramos enterado. Vamos con mi invitada de esta noche. Le doy la bienvenida a Ana Lorena Delgadillo, es directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en la Ciudad de México. Ana Lorena, bienvenida, gracias por acompañarme. Hola Fernando, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Ana Lorena, lo primero que quiero traer a colación es el gran incumplimiento de palabra de Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gobierno. Prometió un concepto completamente diferente de la migración de lo que estamos viendo hoy, no solamente por esta masacre en caso de que se llegue a comprobar que son guatemaltecos, sino por el tema de la Guardia Nacional en la frontera, de cómo se ha manejado precisamente el no permitir el ingreso, y además un pacto que es el Pacto Global de Migración, del cual también México ha sido promotor y no está cumpliendo. ¿Estoy equivocado, Ana Lorena? No, para nada. Creo que una de las cosas que más nos lastima es el que no se reconozca que en este gobierno también se violan los derechos humanos de la población migrante. Como tú bien lo has dicho,
pues México ha hecho acuerdos con Estados Unidos, el acuerdo que se firmó ya hace casi un año, este acuerdo que permite, por una parte, que Estados Unidos continúe mandando población, que continuara mandando población migrante que estaba esperando el asilo bajo el MPP o el programa Quédate en México, y también que este pacto lo que promovió fue justamente que se enviara a más de 6,000 elementos de la Guardia Nacional, formada eminentemente por militares, a la frontera sur, para que fuera el muro para la detención de las personas migrantes. Nosotros hicimos un informe que presentamos el año pasado que se llama En la boca del lobo. Este informe, en una conferencia mañanera, una reportera el 17 de diciembre le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este informe, que qué opinaba, y pues él lo que dijo es que no existen más violaciones a derechos humanos contra la población migrante en su gobierno, cuando este informe documenta secuestros, violaciones sexuales, desapariciones de la población que está todavía en el norte de la República Mexicana esperando el procedimiento de asilo. Y también hay que recordar, Fernando, que este año se cumplen casi 2 años de un secuestro también masivo que ocurrió en un bus en el año 2019. Tú recordarás que bajaron a varias personas en la misma ruta de un bus en estas carreteras que son tan peligrosas en Tamaulipas. Hubo también un desconocimiento de los hechos. Lo que se dijeron es que podrían haber sido con los que iban también viajando quienes lo bajaron. No hemos sabido nada de qué pasó con estos migrantes y ahora estos terribles hechos. Entonces, lo que más nos perjudica como país es negar la realidad, porque en ese sentido, pues no tenemos medidas claras para atenderla. Sin embargo, se está ignorando, Ana Lorena, esta realidad desde la misma presidencia de la República. Sánchez Cordero, que está ahora haciendo las mañaneras porque López Obrador tiene COVID, que reapareció hoy, diciendo que estaba muy bien, ahí haciendo un video recorriendo el Palacio. Mencionó que sí iba a hacer justicia, que no iba a haber impunidad y que se iban a hacer las investigaciones. No se ha hablado más del tema. No se ha hablado más del tema. Y entonces, tanto ustedes como, no sé, creo que alrededor de 20 o más organizaciones decidieron enviar precisamente un documento, ¿correcto? Sí, mira, nosotros como Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que yo represento, tenemos oficinas en Honduras, Guatemala, El Salvador y México, y trabajamos sobre todo con población migrante que ha desaparecido o ha sido ejecutada en su tránsito de Centroamérica y México hacia los Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, representamos a familia de la masacre de los 72 migrantes, familias del hallazgo de cuerpos en San Fernando, Tamaulipas, en las fosas clandestinas, familias de la masacre de Cadereyta ocurrida en mayo de 2012 y de la masacre de Güemes de 2014. Entonces, como sabemos las dificultades que enfrentan las familias para buscar justicia y para que haya una identificación fidedigna de los cuerpos, junto con otros albergues y otras organizaciones, presentamos una denuncia a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Local de Tamaulipas, porque, bueno, sobre todo por cuanto hace la Fiscalía General de la República, nos parece que es quien tendría que ser la competente para investigar, porque es la que está investigando las otras masacres y no se puede investigar de manera aislada esta masacre. Pues fíjate, Fernando, que la Fiscalía General de la República, la unidad de migrantes, en menos de 24 horas nos respondió que no era competente, que la competente era la Fiscalía Local, cuando hay claros elementos, por ejemplo, en el tema de delincuencia organizada, cuando sabemos que estas son una delincuencia transnacional, que se requiere una colaboración internacional. O sea, es un poco lo que tú decías, ¿no? ¿Qué pasaría si estas personas hubieran sido empresarios o hubieran sido personas de Estados Unidos? No te puedo explicar. No te puedo explicar. Además, la exigencia que haría un gobierno como el de Estados Unidos, y si fuera parte de los empresarios, bueno, el escándalo que sería. A ver, pero vamos a estar bien claros. Vamos a estar bien claros, porque este no es un tema estatal. Si se llega a comprobar que son guatemaltecos, es un crimen y es transnacional. Es obligación del Estado mexicano. Es obligación de la Federación a traer el caso, porque están involucrados extranjeros. Y ya solo con la remota posibilidad de que sea así, ustedes en la Fiscalía General de México tienen la obligación de atraer el caso porque involucra a otro país, no lo puede manejar el gobierno estatal de Tamaulipas. Es absurdo, es ridículo.